Bueno, buenas tardes con todos. Disculpen el retraso, no sabía que Cristian era tan terrible por la de. Mi nombre es Fernando Caudi. Con ustedes hemos programado dos clases, uno es mieloma múltiple y el otro es hemofilia. Vamos a empezar con la más árida, que es el mieloma múltiple. Árida en el sentido de que, bueno, es una patología bastante frecuente en el ramo de la hematología, pero tiene toda una serie de implicaciones fisiopatológicas interesantes y que en la actualidad se está dando mucho énfasis en la parte del tratamiento, en lo que es todo lo que es la parte molecular, ¿no? En el campo de las neoplasias hematológicas, ahora tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las enfermedades de este tipo, ya no estamos usando en realidad los esquemas clásicos de quimioterapia, sino estamos usando drogas nuevas que van saliendo en el mundo cada vez dirigidas hacia la célula objetivo que uno quiere destruir. A ver si recogen ese sencillo, por favor. Les voy a pedir que no apaguen sus celulares también, no quiero recibir llamadas ni nada. Si quieren conversar con gusto. ¿Ya? ¿Terminó? Listo. Ok, entonces, como les decía, el manejo que es actual ya es un manejo mucho más complejo de lo que era hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años lo único que hacíamos para este tipo de enfermedades era full quimioterapia combinada con corticoides y punto, no había otra cosa más. Luego apareció dentro de la historia del tratamiento de la enfermedad el trasplante de médula, que ha sido una opción y es una opción muy interesante para el manejo de estos pacientes. Y desde hace 10 años hacia atrás, ¿no?, apareció pues toda una serie de drogas, ¿no? Casualmente apareció una que hace muchos años ya fue dejada de lado, que fue la talidomida, proscrita en el mundo durante muchísimos años por causar malformaciones fetales, pero que ahora se utiliza para este tipo de patologías y con muy buenos resultados. Y han salido otras drogas más, y siguen saliendo muchísimas más, ¿no? En la última reunión que había de la Sociedad Americana de Hematología, no se imaginan la cantidad de trabajos que hay y de combinaciones que hay de tratamiento. Es impresionante. Las tablas que yo les puedo poner acá no es nada en comparación a todos los trabajos que existen en el mundo para el tratamiento ahorita de este tipo de patologías. Este tipo de patología en realidad es una proliferación clonal de células plasmáticas. Todos nosotros elaboramos células plasmáticas, pero con una gran diferencia, que las células plasmáticas en este tipo de casos producen una proteína anormal. Ustedes saben perfectamente que las células plasmáticas producen inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas sirven para que nosotros nos podamos defender contra agentes patógenos noxas que uno va teniendo contacto durante su vida. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas. Predominantemente tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, ¿no?, que son las principales. Y cada una tiene una función muy particular. Algunos nos sirven para defendernos contra bacterias, otros nos sirven para defendernos contra parásitos, otras contra virus, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, todo esto es reemplazado por una proteína normal que se llama proteína monoclonal. Justamente esta es la gran diferencia de la proteína en este tipo de enfermedad a de las otras proteínas que nosotros elaboramos normalmente. Mientras nosotros desarrollamos proteínas de tipo policlonales, porque son diferentes clones y cada una de ellas va a elaborar una inmunoglobulina específica, en este caso todo se resume a una sola proteína. Y el paciente va a tener unas características patológicas, clínicas y radiológicas que son interesantes conocerlas, ¿no? Más o menos es entre el 13 a 33% de las neoplasias hematológicas respectivamente, dependiendo del tema de la raza. En África, en Estados Unidos, en los afroamericanos, ¿no?, se ve más mieloma múltiple que en la raza blanca, ¿no? Hay algo a nivel étnico que da esa pauta de que la persona de raza negra pueda tener mayor población de pacientes con mieloma múltiple. La edad media generalmente es una edad de 65 años aproximadamente, ¿no?
son enfermedades que afectan a personas de edad avanzada. Sin embargo, en el mundo está cambiando un poco también eso. Hay presentaciones de mieloma múltiple en personas jóvenes. Tenemos personas de 30, de 35 años, por ejemplo, que desarrollan mieloma múltiple. Por supuesto que, como cualquier neoplasia hematológica, ese es un factor de riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo buenos, hay factores de riesgo malos para las neoplasias. El hecho que una persona tenga a temprana edad un mieloma múltiple, por ejemplo, es un factor de riesgo malo. ¿Por qué? Porque el mieloma múltiple, en primer lugar, ustedes tienen que saber que no se cura. A pesar de todos los avances que existen en el mundo en el que es el tratamiento de esta enfermedad, no es curable. La única opción curativa que nosotros podríamos hablar, y curativa entre comillas, porque nosotros los hematólogos, si han escuchado clases con otros colegas hematólogos, va a ser muy difícil que ustedes hayan escuchado el término cura para las clases hematológicas. Nosotros usamos el término remisión de enfermedad, ¿no? Remisión quiere decir controlar la enfermedad de tal manera que con los métodos actuales que tengamos de laboratorio de diagnóstico no haya enfermedad mínima residual, como llamamos nosotros. Entonces, en este tipo de patologías es algo muy similar a la leucemia. La leucemia tampoco tiene cura, ¿no? Pero sí la podemos controlar, ¿no? Sí podemos remitir al paciente y tenemos la opción de trasplante. Entonces, en estos pacientes, si están dentro de la población candidata para trasplante, tienen que ir a un trasplante necesariamente. Ahora ustedes me dirán, ¿el trasplante es suficiente? Muchas veces no, porque el paciente recae después del trasplante. Tenemos que hacer un segundo trasplante. Tenemos pacientes, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que han sido trasplantados 2 veces, ¿no? Y en algún caso excepcional hemos hecho hasta un tercer trasplante, que ya es algo muy excepcional en realidad, ¿no? Pero eso es lo que nosotros hacemos en el mundo. ¿Qué es lo que queremos con estos pacientes? Lo que queremos con estos pacientes, así como con el resto de neoplasias hematológicas, es que sobrevivan el mayor tiempo posible libre de enfermedad. Por eso es que nosotros hablamos de 2 tipos de sobrevidas. Una cosa es la sobrevida global, que puede vivir 15 años con leucemia, pero ¿cómo vas a vivir con esa leucemia o cómo vas a vivir con este mieloma? ¿Vas a vivirlo con la enfermedad o vas a vivirlo libre de enfermedad? Lo importante es que el paciente lo viva libre de enfermedad. Esa es la idea. Entonces, la sobrevida libre de enfermedad aproximadamente de 4 años. Ahora ha subido un poco más con los nuevos medicamentos que han salido, ¿no? Antiguamente un paciente que era diagnosticado con mieloma era un tiempo de sobrevida entre 12 a 24 meses, ¿no? Con toda la quimioterapia que uno le da. Pero en la actualidad, ahora esto ha progresado con el trasplante de médula ósea y con los nuevos medicamentos que han aparecido en el mercado. De lo que hablábamos al principio, ¿qué cosa pasa en nuestra médula ósea para que esta célula pre-beta, que normalmente en el lado derecho se convierte en una célula productora de inmunoglobulina normal, sea IgG, MD, A o E, ¿no? Para que en este caso, como en el lado izquierdo, se convierta en un plasmablasto, que es una célula inmadura, ¿no? Y que esto es lo que nosotros vamos a ver posteriormente, que se infiltra en toda la médula ósea y produce esta enfermedad que nosotros conocemos como mieloma. La inmunoglobulina normal, donde tenemos la parte superior, la cadena ligera, la cadena pesada, las regiones constantes y la región variable, ¿no? La región variable donde tenemos por un lado cadenas ligeras y cadenas pesadas. La clásica estructura Y de una inmunoglobulina normal. Y tenemos todas estas variedades dentro de lo que para nosotros como hematólogos el mieloma múltiple es la enfermedad más característica de todo este grupo, ¿no? Podemos tener mielomas de diferentes variedades, unos secretores, indolentes o smoldering, como uno le puede decir, ¿no? O podemos tener una variedad sumamente agresiva que se llama leucemia de células plasmáticas. La leucemia de células plasmáticas, por ejemplo, es el extremo del mieloma, ¿no? Es una enfermedad tan agresiva que ya bota células plasmáticas hacia la sangre periférica, y en realidad cuando uno hace el diagnóstico de este tipo de pacientes, el pronóstico viene de unas cuantas semanas, ¿no? Así tenga uno todo el armamento terapéutico necesario.
Pero también puede ser que, a diferencia de la leucemia, que es un tumor líquido, ustedes saben que la leucemia, tenemos tumores sólidos, tenemos tumores líquidos, la leucemia es un tumor líquido. En este caso, el tumor puede ser sólido, y eso se llama plasmocitoma. O sea, la misma célula plasmática que está circulando en la sangre, o en la médula ósea que está infiltrada a ese nivel, puede formar tumores sólidos, que uno lo puede detectar en diferentes partes del cuerpo. A veces los detecta como nódulos subcutáneos, a veces se toma una radiografía y uno ve un tumor óseo, ¿no? Que es el plasmocitoma óseo solitario, por ejemplo, o a veces pueden haber tumores extramedulares en pulmón, en hígado, en vaso, en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y que cuando uno le hace la anatomía patológica encuentra que está infiltrado por células plasmáticas. Eso se llama plasmocitoma, ¿no? Ahora, ¿es diferente el mieloma múltiple del plasmocitoma? No, en realidad no, estamos hablando del mismo tipo de célula. Dentro del mieloma múltiple, para hacer el diagnóstico, uno de los diagnósticos o criterios mayores que vamos a ver es que el paciente tenga plasmocitoma, ¿ya? Pero podemos tener plasmocitoma solo sin mieloma. ¿Entienden? O sea, el mieloma ya es algo que está invadiendo la médula ósea. El plasmocitoma es algo que está localizado, que puede estar localizado en un solo sitio. Y el manejo es completamente diferente. Después tenemos otras enfermedades raras, ¿no? Enfermedades de depósito de inmunoglobulinas, el síndrome de Point, enfermedades de cadenas pesadas. Solamente vale la pena comentarlas porque, pues, francamente, en mi vida yo habré visto uno o dos casos. En realidad, todo se circunscribe más que todo a lo que es el tema mieloma, fácilmente. Hay anormalidades genéticas, ¿no? Esto es todo lo que le decía, que ahora se está manejando mucho y el énfasis va en el tratamiento en la parte oncogenética, las alteraciones epigenéticas o del estroma de la médula ósea, ¿no? Como en toda enfermedad hematológica maligna, ¿no? Las alteraciones genéticas pueden jugar un rol a favor o en contra del paciente. Hay tralocaciones, hay mutaciones genéticas, anormalidades genéticas que en algunos casos van a servir de buen pronóstico y en otros casos van a servir de mal pronóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las más frecuentes es la alteración a nivel del cromosoma 14, el brazo largo, ¿no? En donde está presente en casi 3/4 partes de los pacientes con mieloma múltiple, ¿no? Y más del 80% de los pacientes con leucemia en células plasmáticas. Pero así como tenemos alteraciones en este cromosoma 14, podemos tener alteraciones en el cromosoma 11, en el cromosoma 4, en el cromosoma 16, ¿no? Que son pares ya conocidos. Y algunos de ellos son de buen pronóstico, por ejemplo el cromosoma 11, en donde se sobreexpresa una familia de ciclinas que son moléculas antiapoptosis, que son de buen pronóstico, mientras que los otros cromosomas, por ejemplo, que uno encuentra, alteraciones en el cromosoma 4, 16, van a expresar otro tipo de proteínas que son de mal pronóstico. Entonces, es muy importante, ¿no?, hacer el estudio genético para saber más o menos cómo nos va a ir con este paciente. Lo mismo que sucede en las leucemias agudas, ¿no? Y para eso los estudios de biología o la parte molecular o la parte genética ya te hacen los estudios a través de inmunofluorescencia, en donde uno encuentra alteraciones en los cromosomas, por ejemplo en la parte superior en el cromosoma 4 y en el otro en el cromosoma 14, ¿no? Que se comparan los pares. Oncogenes. Siempre que hablamos de cáncer tenemos que hablar de oncogenes. ¿Por qué? Porque son familias de proteínas que son las que van a conducir a que en una persona se desarrolle tal o cual neoplasia. Nosotros podemos tener una neoplasia sólida, por ejemplo un cáncer de pulmón o de estómago, y vamos a tener oncogenes que están asociados a este tipo de enfermedad. Igual, vamos a tener leucemias, vamos a tener mieloma, y vamos a tener familias de oncogenes que están presentes en este tipo de pacientes, ¿no? De la familia RAS, el KRAS y el NRAS es uno de ellos, ¿no? La familia del gen CENIC también, o el P53, que cuando está presente la mutación de este P53, que es una proteína, todas son proteínas, ojo, todas son proteínas, ¿no? Van a estar asociadas a leucemia en células plasmáticas, que es muy mal pronóstico.
El microambiente del mieloma también es donde viven estas células mielomatosas, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos de sangre hablamos de un tejido hematopoyético. Entonces, no solamente piensen en las células sanguíneas que están recorriendo la sangre, los vasos sanguíneos. Recuerden que estas células sanguíneas necesitan alimentarse, necesitan tener un nicho, un alojamiento donde poder subsistir bien, y eso se llama microambiente. Para que haya un microambiente en donde se genere estas células mielomatosas, ¿no?, van a intervenir toda una serie de células, osteoblastos, células estromales. ¿Y qué van a hacer estas células? ¿No? Van a permitir de que estas células mielomatosas proliferen, migren hacia otros lados, ¿no?, que sobrevivan más tiempo de lo normal y que sean resistentes a los tratamientos de quimioterapia que nosotros estamos acostumbrados a dar. Y que también en el microambiente se produce una de las complicaciones más importantes de la enfermedad, que es la enfermedad ósea. Entonces, ¿qué proteínas están involucradas en todo este juego, ¿no?, del microambiente? Tenemos proteínas tipo molécula de adhesión, interleuquina, factor de necrosis tumoral, ¿no?, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de proteínas que van a interrelacionarse entre sí, ¿no? Este slide es el que representa todo lo que es la fisiopatología del mieloma, ¿no? Y justamente los últimos estudios van en relación a poder atacar cada uno de los pasos, ¿no?, en donde se está produciendo la enfermedad. Arriba tenemos la célula mielomatosa, a la mano izquierda, ¿no?, en donde vamos a tener que esta célula mielomatosa va a tener un efecto anti-apoptótico, ¿no? Ustedes saben que el término apoptosis, cuando nosotros hablamos del término apoptosis, hablamos de muerte celular programada. Todas nuestras células del organismo, excepto la neurona, que la neurona supone que vive el resto de la vida, ¿no?, pero el resto de células, excepto las neuronales, tienen un tiempo de vida media. Y ese tipo de vida media está determinado por una muerte celular que ya está programada. Eso se llama apoptosis. Y para la apoptosis hay una familia de proteínas involucradas, dentro de las cuales la principal son las caspasas. Las caspasas son unas proteínas que hacen de que la célula muere. ¿Cómo muere la célula? La célula muere muy fácilmente. La célula muere por sobrehidratación. Las caspasas son unas proteínas que hacen de que la pared celular se llene de huequitos, entra líquido del extracelular al intracelular, la célula se llena de líquido y llega un momento en que explota. Esa es la muerte celular, para que lo puedan entender bien, ¿no? Y la familia de las caspasas es una de ellas, ¿no? Pero en este caso, por toda una serie de variantes que se dan, ¿no?, hay efectos antiapoptóticos, y dentro de ellos, por ejemplo, uno de los genes que están involucrados y que ahorita se está tratando más es el JAK2, ¿no?, es este de acá. Este es el que se está utilizando, ¿no?, dentro de las estrategias terapéuticas para el manejo de las células con mieloma. Y ahora hay medicamentos que justamente van dirigidos a esa clase molecular, ¿no?, a la mutación del JAK2, que es lo que produce que la célula siga viviendo más, ¿no? Pero también podemos tener en medio células estromales, que son las que les digo, las que le dan el soporte al ambiente del mieloma, ¿no?, en donde vamos a tener factor de crecimiento del endotelio, por ejemplo, ¿no?, o vamos a tener toda una serie de citoquinas que van a permitir que esta célula siga viviendo más. Lo mismo sucede en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos se produce un crecimiento exagerado de vasos, hay una angiogénesis exagerada. Y uno de los medicamentos nuevos que salieron en los últimos años, que es la talidomida, que no tiene nada que ver con lo que es nuevo, sino el nuevo efecto que se ha encontrado en este medicamento, es que bloquea la angiogénesis. Entonces la talidomida es un medicamento antiangiogénico, y lo que hace es que no se desarrollen más vasos sanguíneos, y por lo tanto la célula no tiene de dónde nutrirse. Porque ustedes saben que los vasos sanguíneos son los que le van a llevar oxígeno, nutrición y todo lo que necesita la célula para poder desarrollarse. Y así vamos a tener toda una serie de
proteínas que se van a interrelacionar con la célula plasmática y van a permitir de que esta célula siga viviendo, ¿no? Entonces, esta es una imagen interesante porque se podría decir que sumariza todo lo que es el tema, ¿no?, de la fisiopatología. Y a nivel de los huesos se pasa algo muy parecido. A nivel de los huesos tenemos en el extremo derecho, en la parte superior, la célula mielomatosa. Cómo esta célula mielomatosa produce un incremento de los osteoclastos, ¿no?, y eso produce osteolisis. Entonces es una característica muy peculiar del mieloma múltiple encontrar personas con alteraciones a nivel óseo de tipo lesiones osteolíticas diseminadas, que pueden ser en la bóveda craneana, pueden ser en todos los huesos planos, ¿no?, o los huesos largos, ¿no?, y que se ve muy fácilmente en las placas radiográficas o en los estudios ya de imágenes más avanzados. Y esto es lo que provoca, ¿no? La célula mielomatosa libera toda una serie de citoquinas. Estas citoquinas incrementan la actividad osteoclástica, y produce lesión en ese hueso, ¿no?, e inhibe al osteoblasto. Entonces, vamos a tener alteraciones de ese tipo. El otro problema por el cual fallecen muchos de los pacientes con mieloma es la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque cuando uno diagnostica a un paciente con mieloma, casi siempre tiene compromiso renal. A veces nosotros diagnosticamos el mieloma en un paciente que ya está en diálisis o que ya tiene insuficiencia renal establecida. Como parte del estudio de por qué ese paciente desarrolló insuficiencia renal, encontramos que el paciente era portador de mieloma. Entonces muchas veces pasa eso. ¿Y por qué el paciente desarrolla una nefropatía por cilindro? Simplemente porque hay proteínas que se excretan a través de los cilindros y los obstruyen, ¿no? Estas proteínas anormales son las que van a generar el problema de la insuficiencia o injuria tubular, ¿no? Entonces, la excreción de las cadenas ligeras dada por las células plasmáticas, ¿no?, va a obstruir los cilindros y va a ocasionar injuria tubular. Además de eso, vamos a tener situaciones de anormalidades hidroelectrolíticas que también provocan injuria tubular, y todo esto termina disminuyendo la tasa de filtración glomerular y por eso el paciente desarrolla insuficiencia renal, ¿no? A veces es muy difícil, y a veces el paciente, cuando ya tiene la insuficiencia renal establecida, ya queda de por vida o el resto de su vida con diálisis, ¿no? Otras veces, cuando el paciente lo detectamos en su momento y desarrolla una insuficiencia renal aguda, podemos revertir esa insuficiencia renal aguda y salvarle el riñón al paciente, ¿no?, y no llega a la etapa de diálisis. Pero tenemos muchos pacientes que ya llegan con enfermedad establecida. En este slide es para mostrarles de que el mieloma múltiple es una parte final de toda una secuencia que se va dando a lo largo del tiempo, ¿no? Es algo muy parecido a la anemia ferropénica. Cuando ustedes recibieron la clase de anemia ferropénica, ¿qué les han dicho de la deficiencia de hierro? ¿No? Que hay etapas. Hay deficiencias de hierro sin anemia y al final se produce la anemia ferropénica propiamente dicho, que es lo que nosotros detectamos. Igualito pasa acá. Igualito pasa acá. Nosotros cuando llegamos a descubrir que el paciente es portador de mieloma múltiple es porque ya ha tenido de meses previos, ¿no?, toda una serie de cambios que se ha ido dando a nivel de la célula germinal, de la célula B, ¿no?, del linfocito B, en donde vamos a tener primero lo que se denomina el MGUS o el MGUS, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, y de ahí tenemos alteraciones que se van dando a nivel genético, es decir, del cariotipo, o translocaciones que se van dando, o presencia de mutaciones de citoquinas o proteínas que están involucradas de tipo oncogenes, ¿no? Y eso va haciendo de que el mieloma vaya progresando, de un mieloma smoldering a un intramedular, a un extramedular y al mieloma como nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces no es que el mieloma también se dé de la noche a la mañana, al igual que la anemia ferropénica. Esto tiene todo un proceso.
que se va dando. Entonces, ¿qué pasa en esa célula? No sabemos qué puede pasar. Hay una inestabilidad a nivel genómica, ¿por qué? Por un virus, ¿no? Por un proceso inflamatorio, una actividad de tipo autoinmune que hace de que esa célula normal se transforme a una gamapatía monoclonal, y después de no sé cuánto tiempo eso se puede transformar en un mieloma. Yo tengo pacientes, por ejemplo, con gamapatía monoclonal que los veo ya hace varios años en consultorio y están en ese estadio. Uno no sabe en qué momento puede el paciente pasar de una gamapatía monoclonal simple a un mieloma. La gamapatía monoclonal, como su nombre lo dice, solamente es la detección en el suero o en la orina de una proteína monoclonal y punto. El paciente no tiene anemia, no tiene insuficiencia renal, no tiene lesiones sociolíticas, o sea, no tiene ningún criterio de mieloma múltiple, solamente gamapatía monoclonal. Pero algo puede suceder en esa médula de esa persona en algún momento para que se transforme en mieloma múltiple. ¿Qué cosa puede ser? No sé, estos oncogenes que a lo mejor uno los va adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Nuevas infecciones a lo mejor virales que uno tiene contacto y que producen mutaciones de este tipo y que el paciente termina desarrollando mieloma. Recuérdense que en el tema del cáncer no hay nada dicho todavía. En el tema de cáncer hay mucho por descubrir. Y una de las cosas puntuales en el tema de cáncer es por qué se produce el cáncer. ¿O qué es lo que produce el cáncer? Es cierto, hay ciertos tipos de cánceres que ya están muy bien relacionados, agentes físicos o químicos con ciertos tipos de neoplásicos. Por ejemplo, si uno comienza a hablar cáncer de pulmón, al toque lo relaciona con tabaco, ¿no? Y todos los productos que están asociados al tabaco, porque sabemos que son agentes cancerígenos y que va a provocar, ¿no? En leucemia, mielomas, todavía hay mucho por descubrir. Hay ciertas sustancias químicas que sí están relacionadas, ¿no? Se habla mucho del benceno, del petróleo, de los derivados del petróleo, pinturas, etcétera, etcétera, que parece de que ingresan a través de la vía respiratoria o a través de la piel y que pueden provocar cambios en la médula ósea. Eso se ve, por ejemplo, en este tipo de enfermedades tipo mieloma. El benceno, por ejemplo, es una de las más relacionadas, ¿no? Personas que trabajan en minas, ¿no? O en contacto con estos productos tóxicos, parece que hay alguna relación, algunos casos justamente se presentan en este tipo de pacientes, ¿no? Al igual que con otras neoplasias hematológicas tipo leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, donde también hay esos agentes etiológicos que están ligados a este tipo de patologías, ¿no? Entonces, por ahí está el tema de lo que es qué cosa es lo que se te puede causar y por qué a los otros no, también, ¿no? Ustedes me dicen, claro, puede estar relacionado con agentes tóxicos, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Ahí donde viene el problema, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa? Que estos pacientes desarrollan o heredan oncogenes de su familia y por eso desarrollan el cáncer. Ustedes saben de que el cáncer, si bien es cierto, no hablamos de que el cáncer se hereda, sí se predispone. Y ustedes saben de que hay familias, valga el término, cancerígenas. Hay familias que tienen cáncer. Hay familias que uno comienza a hacer un árbol genealógico de cáncer, ¿no? Y desde los bisabuelos, abuelos, padres, hermanos, primos, etcétera, cada uno tiene un cáncer diferente, ¿no? Entonces son familias que obviamente arrastran una carga genética importantísima, ¿no? Hay otras familias que no, sencillamente. Bueno, la clínica es muy simple. La clínica básicamente se basa en tres cosas, ¿no? El paciente viene anémico, le duelen los huesos y está con insuficiencia renal. Esa es la triada típica del mieloma múltiple. Cuando ustedes tengan un paciente con esas tres cosas, lo primero que tienen que pensar, y si es mayor de edad, mieloma múltiple. Segunda posibilidad diagnóstica, otro tipo de cáncer que está haciendo metástasis a la médula ósea. ¿Ya? Porque tenemos pacientes, por ejemplo, con un cáncer de próstata avanzado, lo vamos a encontrar anémico, lo vamos a encontrar con fractura patológica por la neoplasia que tiene y también puede estar desarrollando insuficiencia renal. Entonces, ese es otro diagnóstico diferencial del mieloma múltiple, ¿no? Neoplasia metastásica, de cualquier otro tipo.
El paciente puede fallecer por infecciones, claro, porque como no tiene inmunoglobulinas normales, no tiene cómo defenderse. Es como un neutropénico. El neutropénico fallece por infecciones, por supuesto, porque no tiene leucocitos en cantidad suficiente como para poder defenderse de ciertos tipos de gérmenes. Igualito pasa con este tipo de pacientes, ¿no? Estos pacientes están, se podría decir, neutropénicos, ¿no? Están inmunodeficientes, ese es el término más adecuado. No tienen suficiente cantidad de inmunoglobulinas, entonces van a tener susceptibilidad a muchas infecciones. Por el mismo problema que pueden tener a nivel de columna, ¿no? Por las lesiones osteolíticas, aplastamiento vertebral, ¿no? Van a desarrollar neuropatías periféricas. Y estas mismas lesiones en el hueso va a provocar que el calcio se dispare y vamos a tener pacientes con hipercalcemia y que pueden tener trastorno del estado de conciencia. Entonces a veces el paciente llega medio nubilado con trastorno de conciencia es porque tiene el calcio sérico demasiado alto, producto de la gran osteolisis que tiene del mieloma múltiple, ¿no? Entonces, hay criterios mayores, hay criterios menores. La plasmocitosis medular es importante. Cuando uno tiene más de 30% de células plasmáticas en la médula ya es un criterio mayor, ¿no? Entre 10 a 30 es uno menor. Si uno tiene un tumor sólido diagnosticado por la biopsia, que es el plasmocitoma, ya es un criterio mayor. Si uno tiene una proteína M, dependiendo los valores de esta proteína M, vamos a tenerla como criterio mayor o como criterio menor. Si es más de 3.5 tratándose de la IgG, que es el mieloma múltiple más frecuentemente hallado, o más de 2 de la inmunoglobulina A, ¿no? Entonces obviamente estamos hablando de un componente M como criterio mayor. Si no está en ese rango, pasa a ser criterio menor. La orina de Bence-Young, es decir, lo que encontramos en orina, que es la proteína de Bence-Young más de 1 gramo en 24 horas, es también considerado un criterio mayor. Y las lesiones osteolíticas son consideradas criterios menores. Tenemos que tener por lo menos dos criterios menores y un criterio mayor para poder hacer diagnóstico de mieloma. Ya si tenemos 2 criterios mayores, ya la cosa está dicha. Entonces, y después tenemos las otras variantes, pues, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, la gamapatía monoclonal de significado incierto, en donde solamente encontramos proteína M nada más, o sea, la proteína normal, pero el paciente no tiene ni lesión lítica, no hay síntomas relacionados al mieloma y tiene una plasmocitosis menos del 10%, ¿no? O el mieloma smoldering, en donde vamos a tener algo parecido al anterior, pero los plasmocitos están elevados entre un 10 a un 30%. O puede ser un mieloma indolente, que es muy parecido al mieloma, pero tiene pocas lesiones líticas, menos de 3 lesiones, no está anémico, el calcio está normal, la creatinina está normal, no tiene infección, entonces ese llamamos un mieloma indolente, ¿no? Entonces, son cosas muy finas en realidad que ya el hematólogo tiene que ir definiendo qué cosa es, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a influir mucho el tratamiento. ¿Qué hacemos? O lo tratamos o no lo tratamos. Si es una gamapatía monoclonal, sencillamente lo miramos nomás y punto. No tenemos que darle tratamiento. ¿Influye en algo darle un tratamiento a este tipo de pacientes? Se ha visto que a largo plazo no influye absolutamente nada, ¿no? Esperemos si en algún momento el paciente desarrolla mieloma múltiple para dar tratamiento. Pero si está en una fase inicial, solamente es cuestión de observarlo. Porque tenemos pacientes que tienen más de 15 años con una gamapatía monoclonal y no hacen mieloma. Entonces, ¿para qué exponerlo a un tratamiento intenso con quimioterapia o con alguna de estas nuevas drogas, con todos los efectos secundarios que tienen estas nuevas drogas, si al final de cuentas no vamos a tener una resolución, se podría decir, de esta gamapatía, o no va a desarrollar mieloma múltiple? Las formas que encontramos de las células mielomatosas son muy ricas en realidad, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que toda la médula está invadida por células plasmáticas. Toda la médula está invadida por estos llamados plasmablastos, ¿no? Vamos a encontrar desde formas normales hasta formas muy maduras, muy anormales, ¿no? En donde podemos tener el plasmablasto, que es una célula ya de núcleo laxo, que tiene una alta relación entre núcleo y citoplasma, con núcleo prominente, ¿no? Esta es una médula ósea
casi con células plasmáticas muy maduras, se podría decir, ¿no? Obviamente ustedes hubieran pensado encontrar en este tipo de médula elementos de la serie roja, megacardiocito, elementos de la serie mieloide, linfocito, pero no ven nada de eso, ¿no? Ven que todo, el 100% de las células son plasmáticas. ¿Alguna duda en este diagnóstico? Obviamente no. Si nosotros punzamos la médula y vemos esto, lo demás es solamente formalidad, ¿no? Lo demás es solamente reunir todos los otros criterios que se podría decir para el diagnóstico, pero otro tipo de diagnóstico que sea compatible o que aleje el diagnóstico de mieloma múltiple es imposible en realidad, en este tipo de situaciones. Y las células pueden ser anormales. Una cosa que acá es importante que ustedes conozcan es, o que vean en la parte de microscopio, qué pena que el ecran no da mucha fiabilidad de esto, ¿no? La anormalidad de la célula de inmadurez, en donde vamos a ver los nucleolos y los vacíos que hay dentro del citoplasma, que nos dice que hay una cromatina muy laxa en realidad, es lo que nos da la pauta de qué tan inmadura es la célula, en este caso la célula plasmática, ¿no? Entonces, esto nos puede decir qué tan agresiva también es la enfermedad. No es lo mismo un paciente con mieloma que tiene full células plasmáticas maduras, ¿no? Como en este caso, aparentemente son maduras por las características que tienen, ¿no? Versus un paciente con este tipo de células ya plasmablastos propiamente dicho, ¿no? Y generalmente ya este tipo de pacientes, ¿no? Encontramos en su sangre periférica células plasmáticas o plasmablastos, ¿no? Casi siempre estos son compatibles con leucemia, células plasmáticas, que es la parte más agresiva de la enfermedad. Lo otro que les digo es la parte de laboratorio, la parte del estudio de las inmunoglobulinas, en donde todavía no ha habido más avance en realidad, en el sentido de que se hace electroforesis, estudio de inmunificación, dosaje de inmunoglobulinas, ¿no? Para hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Y lo que nosotros tenemos que tener presente es este famoso pico monoclonal, ¿no? O sea, normalmente en un proteinograma clásico, ¿no? A nivel de la región gamma, va a haber un pico, ¿no? Que más o menos está por acá, y un poco más ancho, se podría decir, ¿no? Más o menos así, la curva, tanto en sangre como en orina. Sin embargo, como estamos hablando de una neoplasia, es una proliferación monoclonal. Recuerden bien el término monoclonal, es una sola clona que elabora un solo tipo de proteína monoclonal anormal, y eso lo vamos a encontrar como un pico. Eso es lo que se ve en suero o en orina. Lo podemos encontrar en las dos muestras o lo podemos encontrar en una sola. Por ejemplo, hay casos en donde no encontramos en suero, pero sí encontramos en orina, ¿ya? O también hay una variante en donde no encontramos nada, que se llama el no secretor. Ese es el mieloma no secretor. No secreta ni en suero ni secreta en orina, ¿ya? Esa es una variante también que puede haber. Y para eso necesitamos ampliar con otros tipos de pruebas, ¿no? Entonces la electroforesis en gel de agar de sacarosa, por ejemplo, lo que nos va a dar es en la parte inferior, ¿no? En la parte derecha, la presencia de esta gran banda de esta proteína monoclonal anormal, que no debe de existir como lo que sucede normalmente en una muestra de una persona que no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces ahí se compara lo que es la electroforesis. La proteína de Bensellón, que ya les dije, es proteína en orina, más o menos la 3/4 parte de los pacientes lo tienen, hay un 25% que no lo presenta, y la viscosidad sérica, que nos ayuda también para el tema neurológico. La viscosidad sérica nos ayuda para ver estos problemas del trastorno de conciencia que puede desarrollar el paciente, producto de grandes cantidades de calcio o de la misma cantidad o masa de proteína que puede tener el paciente y que hace que la viscosidad sérica se eleve. Vamos a encontrar un paciente con lesiones en sacabocado, como la clásica que está en la figura A, en la bóveda craneana, ¿no? Que es muy típico, o
lesiones osteolíticas en diferentes tipos de huesos, ¿no? En donde con un simple survey óseo, que es lo que se pide siempre, se pide un survey óseo, radiografía de todos los huesos, ¿no? Para ver en dónde encontramos lesiones osteolíticas. No necesariamente vamos a encontrar lesiones osteolíticas en todo el cuerpo. Puede ser que a lo mejor encontremos solamente en bóveda craneana, ¿no? Puede ser que a lo mejor encontremos solamente en húmero o en fémur, ¿no? Puede ser que encontremos en todos los huesos en general, ¿no? Y lo otro es que también, además de las lesiones osteolíticas, vamos a encontrar fracturas patológicas, ¿no? El hecho de hallar una fractura patológica en una persona implica buscar cáncer ante el cansancio, ¿no? Más aún si es una persona de edad avanzada. A ninguna persona se le va a fracturar espontáneamente el hueso, ¿no? La fractura patológica implica de que el haber desarrollado una fractura con un mínimo de estrés, no necesariamente tiene que haber habido un golpe, ¿no?, directo sobre el hueso, sino simplemente puede haber sido un esfuerzo al cargar algo pesado, ¿no?, o algo muy simple que hizo que se fracture el hueso. Por eso se llama fractura patológica. No hay un trauma dirigido sobre el hueso, que es lo que te provocó la fractura. Ya saben ustedes, paciente, sobre todo de edad, que viene con fractura patológica de emergencia, cáncer. No necesariamente mieloma, puede ser cáncer de cualquier otro tipo. Pues si es un varón, puede ser un cáncer de próstata, un cáncer de estómago. Si es una mujer, puede ser un CA de útero, un CA de mama, ¿no? Pero eso es muy importante que siempre lo tengan presente. Ahora, lógico, si ustedes en la radiografía, además de la fractura patológica, encuentran lesiones en sacrobocados, ahí la cosa es diferente. Y ahí ya su diagnóstico se va más hacia lo que es el tema del mieloma. ¿Cómo clasificamos a los pacientes en los estadios? Ya, esta es una clasificación muy antigua, del año 75, en donde tomaba como parámetros hemoglobina, calcio, la presencia de plasmocitoma o la presencia de lesión lítica y la cantidad de la proteína monoclonal. Entonces a los pacientes los clasificábamos en un estadio 1, 2 y 3. 1 es el de menor rango, 3 es el de mayor rango. Y eso iba de acuerdo a la cantidad o masa de células plasmáticas que podía tener el paciente por metro cuadrado. Además de esa clasificación, los subclasificábamos como A, si tenía una función renal, se podría decir normal, es decir, menos de 2 de creatinina, o si tenía más de 2 de creatinina, iba a una subclasificación B. Esta es la de Bruyère-Salmon, que fue la primera clasificación que hubo en el mundo. Y a partir del 2003, esta es una clasificación mucho más sencilla de realizar, en donde solamente se toma como parámetros la beta-2-microglobulina y la albúmina, nada más. Entonces, el hecho de uno tener una beta-2-microglobulina, que es una proteína que se debe de medir en todo paciente en estudio para mieloma, más de 5.5, de frente ya lo cataloga al paciente como un estadio 3, de frente. Si es una beta-2-microproteína menos de 3.5 y la albúmina menos de 3.5, es un estadio 1. Y lo demás va dentro del estadio 2. ¿Por qué es importante el estadio? Como con cualquier neoplasia hematológica, a menor estadio, mayor tiempo de vida. Eso pasa para cualquier neoplasia. Si uno tiene un estadio 1, va a durar más que un estadio 2 o que un estadio 3. Por ejemplo, en este tipo de clasificación, el estadio 1 dura más de 5 años, el estadio 3 dura de 1 a 2 años, ¿no? Y de acá ya tenemos factores de mal pronóstico, ¿no? Como les decía, personas jóvenes que tienen deshidrogenasa láctica elevada, que tienen alteraciones tipo trombocitopenia marcada, ¿no? Beta-2-microglobulina muy altas u otras alteraciones del tipo genético. Entonces, una vez que ya nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que estadiar al paciente. Finalmente, en esta parte de lo que es el comportamiento de la enfermedad, solamente mostrarle, este es un slide que ya tiene más de 10 años, pero todavía tiene muchísima validez, cómo va viviendo una persona o un paciente con mieloma. El paciente con mieloma, como les decía, va a tener un tiempo de evolución de enfermedad hasta donde nosotros encontramos en el primer pico, el mieloma activo propiamente dicho. Ese mieloma activo
nosotros lo remitimos con el tratamiento que tenemos actual, ¿no? Y entra en una fase de plató, entra en una fase de remisión de enfermedad. ¿Cuánto tiempo puede estar el paciente en remisión de enfermedad? No sabemos. En algún momento el paciente puede volver a recaer. Cuando recae, vamos a tener un segundo pico, ¿no? Volvemos a darle tratamiento al paciente, volvemos a remitirlo, pero ya no va a regresar a lo que era antes. Si ustedes ven que la remisión va a ser mucho más pequeña, ¿no? Es decir, el paciente recayó, le damos tratamiento, lo remitimos, pero ya no va a llegar a lo que tuvo al principio. Y esta fase de plató va a ser mucho más corta. Y va a llegar un momento en que el paciente va a hacer un nuevo pico más, y ahí ya lo catalogamos como refractario. Ahí es donde ya tenemos problemas, porque ya no sabemos qué hacer con este tipo de paciente. Entonces, la idea es tratar de llevar un trasplante de médula lo más antes posible, porque sabemos, y esto ya está demostrado, a pesar de todos los nuevos medicamentos que han salido en el mundo, de que como el mieloma no tiene cura, tarde o temprano el paciente va a recaer. Tarde o temprano. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es remitirlo, en el primer pico que encontramos, remitirlo, que entre a una fase de plató y en ese momento trasplantarlo, para que no volvamos a tener este tipo de comportamiento. Porque una vez que el paciente ya entra en refractariedad, ya no podemos hacer nada. A pesar de que hay nuevas drogas y hay toda una serie de combinaciones que han salido, en realidad es muy difícil poder manejar estos pacientes. Y las nuevas drogas van dirigidas a las diferentes fases de lo que es la enfermedad en sí. Pueden ser drogas dirigidas a lo que es el ambiente de la médula ósea, como en la parte superior derecha, como es a atacar a la misma célula plasmática, que está acá en la superior izquierda, a mejorar o a inhibir la acción de los osteoclastos, ¿no? A inhibir los vasos sanguíneos, como por ejemplo la talidomida, a inhibir las células dendríticas o linfocitos T, ¿no? Que también están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, hay drogas que van a tener diferentes tipos de acciones, o hay drogas que van a actuar específicamente en un punto de la oncogénesis de la enfermedad. El Alquerán fue la primera droga que se usó de los años 50, de los fines de los 50, combinado con prednisona, con una respuesta de aproximadamente 60% y una sobrevida hasta de 40 meses, ¿no? Pueden creer ustedes que ya han pasado casi 70 años de esto y todavía se sigue usando el Alquerán. Se sigue usando. ¿Y en quiénes se usa? En pacientes que sabemos que por edad muy avanzada no van a tolerar quimioterapia o no van a poder ser trasplantados, ¿no? En ese tipo de pacientes tenemos que ofrecer un tratamiento de tipo conservador, ¿no? Tratar de evitar que la enfermedad siga progresando, ¿no? Pero sin hacerle tanto daño al paciente. Ustedes saben que cuando empleamos estos esquemas tan agresivos de quimioterapia combinados con estas nuevas drogas, siempre hay que poner en la balanza riesgo-beneficio, y siempre al paciente se le tiene que explicar, y a la familia, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios del tratamiento, ¿no? Y queda en manos de ellos decidir qué cosa es lo que aceptan, ¿no? Nosotros no damos así por dar un tratamiento sin evaluar beneficio y riesgo del paciente, ¿no? Hay muchos casos de pacientes que han aceptado solamente el tratamiento conservador y se mantienen bien, ¿no? Con un tratamiento conservador, ¿no? Hay otros pacientes que aceptan un tratamiento intenso, ¿no? Pero lamentablemente fallecen como consecuencia de este tratamiento, ¿no? Ninguno de estos tratamientos está libre de complicaciones. En los años 80 salió un esquema que es el de vincristina, doxo y dexametasona, que se llama esquema BAT, que también lo seguimos usando en algunos casos resistentes a quimioterapia, ¿no? Ustedes ven que acá las combinaciones que se usaban hasta hace algunos años eran solo quimioterapia con prednisona. Quimio-prednisona. Paciente que diagnosticado con mieloma, quimio-prednisona. Era lo que se hacía. Hasta que comenzó a salir a fines de los 90 la talidomida nuevamente, ¿no? En donde ya comenzó a dar buenos resultados.